Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Educación 360. Nosotros aquí en Paraguay TV estaremos hoy hablando sobre este tópico interesante, educación espiritual. Para eso nos acompañan justamente el doctor Gerardo Gómez, teólogo, y el doctor Víctor Val, pastor y teólogo, en esta noche realmente interesante para desandar en los próximos minutos, a la vuelta de la pausa, este programa en Educación 360. Nos encontramos de vuelta de la pausa, seguimos nosotros desandando este ciclo de programas que estamos trayendo en la TV pública, Paraguay TV, hablando justamente sobre el criterio de la educación, porque como decimos siempre es un compromiso de todos, pero amén de eso, dentro del espacio Educación 360 estamos queriendo también conocer a los protagonistas y un poco las ideas sobre lo que es el proyecto Transformación Educativa. Hoy vamos a hablar sobre el capítulo de Educación Espiritual. Como les decía en la presentación, estamos con el doctor Gerardo Gómez, teólogo, y con el doctor Víctor Val, pastor también y doctor en teología. A ambos les agradezco muchísimo el tiempo, realmente es una mesa más que interesante para poder desandar un poco de este criterio que nos parece muy importante dejar en la noche de hoy con alguna suerte de línea de entendimiento sobre esto que vamos a hablar. Y empiezo con la primera pregunta, justamente, ¿por qué es necesaria la educación espiritual? No sé con quién empiezo con el doctor Gómez. Bueno, podría comenzar yo y después, en todo caso, lo complementa el doctor Val. Mire, en 1996 hubo una comisión que se formó en la UNESCO que presidió el filósofo Jacques Delors. Y de fruto de ese trabajo salió un libro que se llama La educación encierra un tesoro. Y ahí conformaron cuatro pilares fundamentales para la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. Bien, tengo la impresión que nuestra educación, casi todo el mundo, pero también en nuestro país, tiene mucho énfasis, sobre todo porque también la reforma educativa se propuso como uno de los objetivos, aquella primera reforma de fines de los 90, la educación para el trabajo. Y eso se entendió mucho hacia la formación tecnológica, formación científica, pero también formación en la democracia, se puso también eso. Sin embargo, siempre se ha buscado el énfasis en la educación científica, como si solamente esa fuera el objetivo de la educación, ¿no? Pero aquí hay dos pilares fundamentales: aprender a convivir y aprender a ser. Y esto significa, ¿verdad?, que se tiene que desarrollar en la persona fuerzas interiores que lo lleven hacia una mayor competencia en las relaciones, en la convivencia, y para eso se necesita una persona íntegra. Es decir, al mismo tiempo que trabajo mi propio ser en la integralidad. En la integralidad significa mis conocimientos, mis habilidades, mis emociones, mis creencias también, no importa qué creencia, pero mis creencias también, mis convicciones, y saber compartir eso con los demás, eso es fundamental. La educación espiritual es el modo de ser del hombre que sabe o que busca descubrir el sentido de las cosas para mí, ¿verdad? Buscar el sentido de las cosas, el sentido de su vida, el sentido del mundo, responderse o tratar de responderse la eterna pregunta de quién soy, para dónde vamos, qué somos nosotros, qué conformamos en esta comunidad. Y eso muchas veces la ciencia por sí sola, digamos, no responde, pero son preguntas necesarias a mi juicio. Sobre ese criterio, doctor Valls, lo que dice justamente el doctor Gerardo Gómez, me parece interesante la perspectiva que nos pone sobre la mesa. Esa fuerza interior que lleva al hombre a buscar justamente esa magia, esa fuerza, esa deidad que podemos plantear sobre la mesa. Sí. A ver, el ser humano es un ser espiritual. Y yo creo que es el punto de partida. Bien. O sea, ¿quién es el niño? ¿Quién es el educando? ¿Quién es la niña? ¿Quién es el adolescente? ¿A quién le vamos a educar? O sea, ¿con quién vamos a ir aprendiendo como adultos, como maestros, como docentes, ¿no?
Y respondiendo a esta pregunta, uno de los conceptos muy, muy básicos es, a mi modo de ver, que el ser humano es un ser espiritual y la educación tiene que tomar en serio esto. Si no toma en serio esto, pasa por alto de un elemento muy central, tal vez lo más importante, para mí, desde mi punto de vista, lo más importante de lo que es el ser humano. A ver, no sé si ustedes se acuerdan de sus experiencias de la niñez, pero yo sí. Y yo creo que niños tienen experiencias espirituales, ¿no? Y la educación no puede ignorar esto. O sea, niños tienen, entonces la pregunta es cómo, y después vamos a hablar de eso, de la familia y todo eso, pero cómo podemos acompañar, cómo podemos ayudar al niño en sus experiencias espirituales, en sus luchas, en sus convicciones, en todo lo que el niño experimenta. Y naturalmente las experiencias van a ir un poco en la dirección como es guiado al niño. Si los padres o los maestros le dicen al niño, esto es puro sueño, esto es pura, no sé, cuento, todo eso, el niño va a ir creciendo formándose ideas al respecto, ¿no? Pero si lo tomamos en serio y le ayudamos y le mostramos el camino a Dios, yo creo que esto va a ser una experiencia muy enriquecedora y el niño va a poder crecer y va a poder aprender a relacionarse con Dios. La primera pregunta, y ambos justamente no ha sido antojadiza, ¿no? La pregunta era por qué es necesaria la educación espiritual, pero entendiendo también desde el plano que en esta referencia, y justamente este año estamos cumpliendo 30 años de la consagración de la Carta Magna nuestra, la Constitución Nacional, habla de una educación laica. Sí. La mirada de ambos, porque justamente la siguiente pregunta era, ¿cómo se encara la educación espiritual desde la educación laica? Y empiezo con el doctor Valls para dar un poco de orden, doctor Valls. Sí. Mire, no sé si todos estamos de acuerdo, nos pusimos de acuerdo lo que significa una educación laica o un Estado laico. Bien. Para mí el Estado laico significa que no tiene religión oficial y me acuerdo muy bien en aquel entonces, hace 30 años, cuando la Iglesia Católica, a mi modo de ver, muy sabiamente optó por no pretender ser la religión oficial del país, que creo que es distinto en la Argentina, por ejemplo. A mí me pareció un paso muy, muy bueno, pero una educación laica no significa que la gente o las leyes sean antirreligiosas, que se va a eliminar la religiosidad, nada de eso, solamente que no se va a tener una confesión así, digamos, cristiana oficial. Y esto naturalmente tiene que encontrar su camino en la educación. Doctor Valls, incluso porque nuestra Constitución consagra la libertad de culto. Y claro. Bueno, esto tengo entendido, no sé si usted lo conoce, pero tengo entendido que esto ya desde del siglo XIX las constituciones ofrecen la libertad religiosa. Sí, entonces sí. No es algo nuevo, pero sí es más ampliado y de repente entendido también de otra manera. Pero yo creo que hay mucho que podemos ofrecer desde la perspectiva espiritual cuando hablamos de una educación laica. Por ejemplo, ¿qué tipo de personalidad queremos ir formando? ¿No? ¿Con qué convicciones? ¿Cómo va a ser el trato, por ejemplo, del hombre a la mujer? Uno es luchar por los derechos de la mujer. Otro camino, que a mí me parece más espiritual tal vez y más inteligente también, es que enseñemos al hombre a tratar a la mujer con tanto respeto que ni hace falta que haya este reclamo, ¿no? O sea, el abuso, todo esto es solamente un ejemplo de mostrarnos la necesidad de una formación espiritual. Porque fíjense, como dijo el famoso Dostoyevsky, si Dios no existe, todo es permitido, ¿no?
Entonces, yo creo que es una gran verdad. Entonces, la pregunta es cómo vamos a lograr que la personalidad, la cosmovisión, la orientación en la vida y los valores principales, la conducta, el deber ser y también el saber ser, realmente van a ser nutridos de una fuente que no sea simplemente digamos, lo que es de onda, lo que es hoy, lo que hoy todo el mundo dice. Esto sería algo muy superficial, muy light, si nosotros nos dejamos guiar por lo que opinan alguna gente que son muy buenos en opinólogos o en las redes, sino que tengamos una base, porque el ser humano necesita constancia, el ser humano necesita continuidad. Y tú no puedes educar a una persona y cada 5 años cambia tu cosmovisión. Esto no funciona en la educación. Así. Doctor Gómez, justamente sobre la misma pregunta, porque quiero cerrar este primer bloque, porque me parece muy interesante esto, y tratar de hacer un paralelismo y pedirle a ustedes que son más estudiosos en este tópico, la cuestión de lo que quiero abordar después de su aporte hacia esa pregunta de cómo se encara la educación espiritual desde la educación laica. Sí. Muchos confunden la educación espiritual con educación religiosa. No se excluyen. Okay. No se excluyen. Ese es un dato importante. Sí, no se excluyen. Solo digo que la educación religiosa, o la religión, digamos, es una expresión de la espiritualidad de la persona. La espiritualidad de la persona, como dijo el pastor, el hombre es un ser espiritual. Y de algún modo se expresa esa espiritualidad y, digamos, en toda la historia de la humanidad hemos visto cómo esa espiritualidad se ha manifestado en formas religiosas y en diversas formas religiosas, ¿verdad? Entonces, aquí no se trata de tener temor, digamos, a la educación espiritual. La educación espiritual es necesaria, ¿verdad? Y por supuesto que las religiones bien asentadas, basadas en sus principios y que son coherentes en sus prácticas con sus principios y su fe, pueden ayudar muchísimo en la educación espiritual. Entonces, si uno quisiera, por ejemplo, abrir una escuela y dice, yo no quiero que aquí entre ninguna religión, perfecto, puede hacerlo, pero no debe olvidar la educación espiritual. Aunque no entre ahí a enseñar cosas de religión, ¿verdad? Alguna expresión religiosa. Creo que se tiene que encarar, tomar en cuenta lo que muy bien sintetizó el pastor, esa dimensión religiosa de la persona, ¿verdad? En primer lugar, por ejemplo, si vamos a encarar en el ámbito educativo, hay que deconstruir el materialismo, el pragmatismo utilitarista, por ejemplo, ¿verdad? Ese tipo de cosas que hoy nos alejan de la espiritualidad. Y por ahí, profesor Gerardo Gómez, porque tengo justamente que cerrar este bloque, pero me gustaría sintetizar en cierta manera esta primera parte en lo que usted estaba planteando sobre el concepto de esa educación espiritual. ¿Podemos hacer un paralelismo con los valores? Sí, indudablemente se va a educar en los valores, pero necesitamos que las personas discutan sobre los valores. O sea, no se trata solamente de que el profesor vaya y diga, estos son los valores, y ponga láminas aquí de valor de honestidad, valor de la humildad y valor, como antes en los 90 se hablaba mucho del tema de los valores, ¿verdad? Sino que hay que discutir sobre eso, desarrollar el sentido crítico de las personas, es parte de la formación espiritual, desarrollar los conceptos, por ejemplo, de amor y fraternidad hacia el ser humano, comprender las diversas formas y las diversas formas de expresión de los seres humanos y las diversas formas de vida. Y ahí entra, por ejemplo, el amor al medio ambiente, a los diversos seres de la naturaleza, y ahí me viene a la memoria San Francisco de Asís, a las diversas formas de expresión de la naturaleza, a las diversas formas de expresión de las personas, tener tolerancia ante eso. Tolerancia que significa no desinterés, sino significa, aunque a mí no me gusta, lo respeto. Porque puede no gustarme, no es necesario que nos guste todo, pero tener la suficiente entereza, la suficiente, digamos, personalidad como para soportar, por así decirlo, una situación de contradicción como esa. Pastor Víctor Val, ¿quiere complementar algo más de lo que dijo justamente el doctor Gómez?
sobre eso último. Bueno, tal vez añadir que volver un poco a insistir en las experiencias espirituales, ¿no? Yo creo que los niños necesitan acompañamiento en esto, y para esto quienes acompañan el niño, y vamos a ir a lo de la familia, tengo entendido, ¿no? Sí. Pero también el docente necesita también tener su espiritualidad, o sea, chequear un poco qué pasa conmigo, quién soy yo, como quien va a guiar un niño, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante. Por esto nosotros hacemos una brevísima pausa, y a la vuelta de la pausa seguimos desandando hoy aquí en Educación 360 el concepto de educación espiritual. Si tenés algo que contar, contalo. Hablar es la mejor manera de resolver, aclarar, solucionar, acompañar, proteger, crecer. Hablemos. Estamos de vuelta, seguimos nosotros en esta jornada bastante interesante, este coloquio que estamos teniendo hoy con el doctor Gerardo Gómez, teólogo, y el doctor Víctor Val, pastor y doctor en teología. Ambos realmente personas calificadas para desandar hoy este tema bastante especial, pero que creo que vamos a salir con muchas ideas interesantes para reflexionar al final de esta edición, educación espiritual. Y sobre el criterio, porque hablábamos primero en el primer bloque sobre por qué es necesaria una educación espiritual y cómo se encara la educación espiritual desde la educación laica. En esta segunda parte queremos hablar un poco sobre los protagonistas, ¿no? Y la pregunta que les traslado a ambos es, ¿cuál es el rol de la familia en la educación espiritual? Doctor Víctor. Mire, la espiritualidad se hace carne, siempre, en un sentido bueno, también en un sentido malo. El mal se hace carne, aterriza en el ser humano. Lo bueno aterriza en el ser humano. Y vemos la expresión del mismo en cosas buenas, en cosas malas, ¿no? Ahora, la espiritualidad también, o sea, hay una realidad cultural, vivencial, real en el contexto de la familia. Nosotros ponemos mucho énfasis en la familia, creemos que la familia juega un rol muy importante, fundamental en la sociedad, lo dice también la Constitución Nacional, pero la familia paraguaya está a la altura de lo que implica ser familia y guiar un niño, 2 niños, 3 niños, 5 niños por el camino de la espiritualidad. Yo creo que esto, y la Constitución dice, cada ser humano tiene derecho a formar su familia, ¿no? Que es un derecho básico, natural, fundamental. Pero nosotros tenemos que plantearnos, ¿cómo me preparo yo como futuro papá o futura mamá para guiar a mis hijos por el camino de la espiritualidad, por el camino a Dios? Y si hay un vacío espiritual en la vida de una persona, ¿cómo es el resultado? Volviendo al principio de que la espiritualidad se hace carne, lo bueno se hace carne, lo malo también. O sea, se va a expresar, este vacío espiritual va a ser llenado con otras cosas. Y ahí tenés violencia en la familia, tenés infidelidad en el matrimonio, tenés rebeldía, una cantidad de cosas. Entonces, cuando se pregunta, ¿qué pasa con nuestros jóvenes? ¿Qué pasa con nuestros niños? La pregunta no es primero lo malo que es el resto, sino ¿dónde estoy yo como papá y como mamá en relación a Dios? Doctor Gómez. Mira, cuando escuché esa pregunta, enseguida traté de situarme en mi familia. Yo soy padre de 4 hijos. Ayudé a crecer a desarrollarse 4 niños, pues ya son grandes. Y lo que me vino a la memoria, y lo escribí acá, es que
En la familia, bueno, es la primera escuela de espiritualidad para mí. La primera escuela de espiritualidad, el lugar privilegiado para ese desarrollo espiritual de cada persona. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos cuando un papá o una mamá me pregunta, ¿cómo hacemos eso? Suerte diferente para el que le toque de repente A o B o C familia, ¿no? Sí. Entonces también esa es una coyuntura que tenemos que identificar. Sí. Yo le digo, cualquiera sea la conformación, porque hoy en la familia paraguaya muchas veces está conformado por papá, mamá, abuelos, tíos, sobrinos, o sea, tradicionalmente la familia paraguaya es así, ¿verdad? No es solamente el núcleo, digamos, hay que ser consciente también de ello, pero igual se puede desarrollar escuela de espiritualidad empezando en la familia, y con esa fortaleza probablemente el niño ya va a ir a la escuela. Mira, alimentamos ahí el cuerpo y el espíritu en la familia. ¿Cómo lo hacemos? Sabes que en la alimentación ya alimentamos el amor también. La madre, por ejemplo, que amamanta, está dándole amor. No solamente la leche que alimenta, el amor a su hijo. Con el amor también se enseña y aprende valores. Con ese amor se enseña y aprende valores. Y lo escribí, me gustó esta expresión, de verdad. Con los valores ponemos en práctica la convivencia entre los hermanos. Y ahí, digamos, está la observación de la madre o el padre, la discusión en la mesa, ¿verdad? De cómo fue el día, qué pasó, por qué te enojaste con fulano, me ofendió, qué sé yo, y qué le vas a decir, le vas a perdonar, etcétera. Esos valores, por ejemplo, que se aprenden en la convivencia, y en esa convivencia creamos cultura. En esa convivencia, así como nosotros hemos desarrollado en nuestra convivencia, vamos creando una cultura. Por eso es importante ser muy consciente de esto que estamos haciendo, porque esa es la forma como vamos a construir una cultura sin violencia, una cultura de respeto hacia las personas, incluso en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, ¿verdad? La cultura de respeto al medio ambiente. Hoy se sabe, por ejemplo, que si queremos enseñar respeto al medio ambiente, hay que comenzar con la escuela, con los niños en la casa. No con los adultos, sino con los niños. Y los niños nos dicen, hey, no tires eso ahí, ponlo en el basurero, o mejor pones esto allá y no aquí. ¿Entiendes? Los niños le dicen a los padres qué tienen que hacer. Esa para mí es por eso la mejor escuela de espiritualidad que podemos tener. Por supuesto que están los que nos apoyan en eso, ¿no? Y el pastor ha de saber muy bien, muchas veces las iglesias nos apoyan en eso. Pero digo, cuando son coherentes con la fe y sus principios. No queremos una iglesia estructurada y que solo quiere mandar y que solo quiere pactar líneas. Sí, pactar líneas, etc. No. Dios nos ha creado libres, conscientes, inteligentes, y seamos coherentes con eso, simplemente. Me quedó lo que dijo el pastor Víctor Val, el doctor Gerardo Gómez, y antes de la última pregunta me gustaría también su opinión sobre esa dualidad del ser, ¿no? Lo bueno y lo malo. Sí. ¿Qué le parece ese abordaje? Los coreanos también ya tenían yin-yang, ¿verdad? Lo bueno y lo malo. En toda cultura está se ha desarrollado, digamos, la conciencia, y también, por supuesto, las religiones lo han tomado, y que a veces se presenta como muy poderoso, ¿no? El lado bueno y el lado malo de las personas. Y como lo dijo muy bien, me gustó esa expresión, cómo el espíritu se encarna. El espíritu se encarna en nuestro hacer, en las cosas que hacemos, en nuestras relaciones. Ahí es cuando se encarna. Hay una filosofía detrás de eso también, que no la voy a desarrollar aquí, pero cuando queremos construir el bien, ciertamente que la persona individualmente puede hacer algo al respecto, pero es mucho más fuerte cuando lo hace en comunidad. Pero para el mal también, una persona individualmente puede ser malo, pero cuando el ambiente o su comunidad es mala, produce más mal todavía. Así que el aspecto comunitario es muy importante aquí. Y ahí me lleva a la última pregunta, y agradeciendo muchísimo el tiempo, realmente estamos muy enriquecidos de esta jornada. Cuando nos toca
liderar una mesa así, conducir un programa. Estos son los programas que uno lleva en la memoria y en el corazón. Así que agradecerle públicamente a ambos también por esta posibilidad. Doctor Víctor Val y doctor Gerardo Gómez, importancia de la educación espiritual en la transformación educativa. Incluso pensando de manera macro, no solamente en esto de lo que es el proyecto, pero en la transformación educativa. Voy a empezar con un ejemplo práctico. Hollywood produce cualquier cantidad de películas de amor. ¿De dónde sacan esta idea? Tú que has estudiado mucho, ¿me puedes mencionar una religión o una filosofía en el mundo que no se haya nutrido de la fe cristiana que promueve el concepto del amor? La filosofía habla del sentimiento, del placer, de la pasión, del erotismo, pero el amor es, a mi modo de ver, algo único en la fe cristiana. Y se ha inspirado, todo el mundo se ha naturalmente mal instrumentalizado el concepto y todo eso, pero al fin y al cabo, inclusive muchos de los filósofos grandes, agnósticos, se nutrieron en la cuna del amor. Entonces, el Dios cristiano es un Dios de amor. Mi amigo Nelson Aguilera escribió este libro, La pedagogía del amor. No sé si se acuerdan de él. Sí. Esto es lo que necesita nuestra educación más que cualquier otra cosa. El niño necesita sentirse amado y aceptado por los padres y por los profesores. También el niño de Cristo. Y esta parte es un poco débil en el proyecto de esta transformación educativa. O sea, se enfatiza mucho esto del aprendizaje. Nuestro ministerio se llama Ministerio de Educación y Ciencias, o aprendizaje si queremos decirlo así. Pero esto de educación no puede faltar. Y educación empieza con el amor. Esto hace fuerte un niño que es amado. Y en ese sentido yo creo que allí se va a ir formando la personalidad que queremos llegar. Entonces, transformación educativa necesita pensar y plantearse esto, qué significa la formación integral del niño, de la niña, del adolescente en todas las materias y sobre todo en el relacionamiento del docente. Y allí, si me permite un comentario más, allí viene al caso la cuestión de la formación del docente, ¿no? ¿Qué tipo de docente, a quién le entregamos nuestros niños? ¿A una persona que ha aprendido a amar sinceramente, desinteresadamente a los niños o no? ¿No? Y es capaz de amar. Y naturalmente la mejora de la educación, del aprendizaje, de los procesos, de todo esto tiene que mejorar. La infraestructura, todo está muy bien. Pero la educación es transmitir o compartir vida, experiencia de la vida. Y ahí el amor es el fundamento. Para concluir en cierta manera esto, y luego le paso la palabra al doctor Gómez, como conclusión podemos entender de que educar con amor es lo que realmente va a transformar una educación. O amar en el proceso de educación. Doctor Gómez, justamente sobre la última pregunta de la importancia de la educación espiritual en la transformación educativa. Mira, escuchándolo, me gusta esta conversación porque vamos creciendo más allá de lo que hemos escrito, preparado, todo, pero me gusta mucho porque vamos creciendo y me gustó mucho la perspectiva del doctor Val del amor y me acuerdo de un concepto que en Doctrina Social de la Iglesia Católica manejamos y que es el amor político. El amor político es una de las más altas expresiones de amor porque se ama a quien no se conoce. Para uno es fácil amarle a su hijo o amar a la esposa, amar a alguien conocido, ¿no? Pero amar a un desconocido y más todavía cumplir lo que decía Jesús, incluso amar al enemigo, imagínate eso, ese es amor, eso es amor. Y
Me gustaría realmente ver en esa formación de los docentes, hace un tiempo estuve involucrado en esos temas de formación docente, formarle a ellos en el amor ya de antemano para los chicos que iban a estar con ellos. No hay forma de hacerlo porque es como la mamá que tiene que, digamos, con todos los berrinches del chico, igual tiene que amarlo, ¿me entiendes? No hay otra forma, así, es capaz de soportar todos los berrinches, todas las enfermedades, los problemas digamos, que dan muchas veces los hijos, pero la madre y el padre tienen que encararlo porque los aman. Y también la maestra, es cierto, es una profesional, etc., tiene un tiempo en que está con los chicos, pero no puede desentenderse de ellos, están tratando con personas. Y las personas no son solamente una razón, no son solamente un pensamiento, son personas que sienten. Aquel chico, ¿verdad?, que está allá en el rincón, siente que la maestra le discrimina. A pesar de que puede ser que la maestra no le diga nada, no le dice nada, pero se siente discriminado. Y ese aprendizaje es horrible para un niño, es horrible para un niño ese aprendizaje. Entonces, la maestra tiene que ser capaz, y solo el amor es capaz de darle esa dimensión completa, digamos. Y por supuesto hay que desechar o hay que tratar de bajar todo lo posible en lo que se refiere al materialismo, ese pragmatismo utilitarista, sacar de lado eso porque hay demasiada tendencia de ello. La economía de mercado muchas veces entendida como filosofía de vida y no solamente, y no como instrumento, digamos, a veces domina nuestra existencia en un ámbito que solo es de competición, pero no debe ser así, sino tiene que ser de apoyo, de ayuda, de compañerismo entre los chicos, etc., ¿no? Así que muchísimas gracias. Creo que el criterio, y al final como conclusión podemos decir el sentido de la alteridad, ¿no? Ese sentido de alteridad es lo que tenemos que buscar, sí. Y ojalá que podamos transmitir eso a las próximas generaciones dentro de la educación. Muchísimas gracias al doctor Gerardo Gómez por acompañarnos hoy, y también al doctor Víctor Val por tener este lindo coloquio para hablar sobre el tema de la educación espiritual. Pues nosotros hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la pausa estamos con la despedida de nuestro encuentro aquí hoy en Paraguay TV, Educación 360. Y podamos trabajar en un proceso de transformar. Este proceso que se inicia y que se va a implementar nos va a impulsar hacia avanzar en la educación superior. En nuestra capacidad de responder a este desafío que es en este momento le llamamos como sociedad transformación educativa. A la vuelta de la pausa, nosotros estamos ya con la despedida de este programa especial, donde hemos dedicado al concepto de la educación espiritual. Nos ha acompañado el doctor Gerardo Gómez, teólogo, y también el doctor Víctor Val, pastor y, por supuesto, doctor en teología. Ha sido una grata charla que les invitamos a que puedan volver a ver la misma también en nuestro canal de YouTube. Invitándoles hasta una próxima edición de nuestro encuentro de Educación 360 aquí por Paraguay TV, porque la educación es un compromiso de todos. Les invitamos a que nos acompañen la próxima. Y por supuesto, para lo que resta de la jornada, muy buen descanso. Hasta la próxima.